En primer lugar, gracias a todos, gracias a Miguel, gracias a todas las personas, a todas las luces que he visto por ahí, por estar aquí. Y un poco yo lo que quiero es expresar, compartir mi experiencia en lo que ha supuesto un diagnóstico en mi vida. Yo hace 6 años me diagnosticaron, siempre he tenido problemas, dolencias, que me han afectado mucho en calidad de vida. La espalda, la columna, los huesos, ¿no? Siempre. Y hace como 6 años, un poco como que no me hacía caso, ya dije voy a ver lo que pasa. Me hicieron resonancias, me hicieron pruebas, me diagnosticaron una enfermedad degenerativa en toda la columna vertebral, que lo que hacía era cada disco intervertebral iba desapareciendo, de modo que provocaba un pinzamiento. Me hicieron una resonancia de cervicales y de lumbares y nada más que ahí tenía 7 pinzamientos. Me vieron que tenía una vértebra rota, tenía 2 soldadas, me descubrieron un quiste cerca de la médula. Otra cosa que se llamaba nódulo de Small, pero que yo ya no le hacía ni caso, me dan tantas cosas. Me dijeron que no podía hacer nada, no podía fregar, no podía coger un niño, no podía hacer esfuerzo y realmente yo estaba limitada. Una vida cotidiana, en casa, vaciar el lavavajillas, no podía, levantarme de una silla no podía, tenía que ir buscando apoyo. Cuando yo iba al médico me decía, no puedo hacer más, y me decían que era degenerativo. Y yo con esto no podía dormir más de 1 hora y media, 1 hora y media, porque si dormía boca abajo me levantaba con dolor en el pecho, como si me deshiciera con la cama. Si dormía de lado era un dolor en los costados tremendo. Cada hora y media me despertaban los dolores. Entonces yo me encontré muy limitada. Y en esa limitación tan grande, sin perspectivas por parte de la medicina, sin soluciones, sino simplemente iba al médico y me decía, con lo que tienes, ¿qué quieres? Me mandaban a lo mejor antiinflamatorios, que es una de las cosas que mandan, pero tampoco podía porque era muy joven para estar con antiinflamatorios, tenía que descansar, era una lucha continua, sufrir la vida, sufrir la vida. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé cómo funciono. Yo no sé cómo funciono. Empecé a tomar conciencia de que había funciones en mi cuerpo que funcionaban por sí solas, sin mi intervención consciente. Y la tenemos todos, la cantidad de lágrimas que segregamos, la cantidad de bilis, cómo late el corazón, funciones vitales importantes que no le damos importancia ni las controlamos. Y me di cuenta que era una total ignorante de mi cuerpo, total ignorante. Y cuando acudía a profesionales que se suponían que tenían una formación, tampoco me daban una explicación, ¿esto por qué? A veces decían, bueno, pues te viene de familia, a veces, pero ¿por qué surge esto? ¿Por qué yo genero mi degeneración? ¿Por qué genero mi degeneración? ¿Genero mi degeneración? ¿Puedo generar? Voy a estudiarme. Y cuando empecé a hacerme preguntas, cómo funcionaba mi mente, en la relación cuerpo-mente, todo esto iba muy relacionado con vivencias cotidianas pequeñas de la vida sencilla, que en cada acto que hacemos tenemos una escuela, aprendemos algo, ¿no? Y por aquel entonces me acuerdo que yo fumaba y decidí dejar de fumar. Y me compré, esto es una anécdota, ¿no? Pero a mí me sirvió de mucho. Me compré un cigarrillo electrónico. Cuando tú fumas un cigarrillo normal, el cigarrillo se acaba y jamás en la vida un fumador se ha tenido que plantear voy a soltar el cigarro. Porque el cigarro se apaga, cuando se apaga inmediatamente el chip lo apaga y punto. Pero cuando yo me vi en esta nueva situación, con el cigarro en la mano y teniendo que tomar yo la decisión de cuándo le iba a apagar, me encontré con una situación nueva. Y entonces yo tomaba conciencia y decía, lo voy a apagar, lo voy a dejar. Y hacía el gesto, cuando me daba cuenta hacía el gesto. Y ese gesto me di cuenta que transmitía algo a mi mente, ya fumado. Que era el gesto que yo hacía cuando se acababa el cigarro, ya fumado.
empecé a coger hasta que llegó un punto en el que cogía el cigarro electrónico y ni siquiera le daba una chupa, lo cogía hacia pum, ya fumaba. Fue como una programación. Llegó a mi conocimiento la psiconeuroinmunobiología, que habla de que cuando mente, o sea, el cerebro y nuestro cuerpo tienen su idioma particular y que funciona en una alimentación. O sea, el cerebro le habla al cuerpo, pero es que el cuerpo también le habla al cerebro. Hay ciertos movimientos que dicen que la sonrisa es muy importante practicarla, porque cuando practicas la sonrisa hay ciertos músculos que se ven involucrados en este gesto y están mandando señal al cerebro. Y el cerebro interpreta todo está bien. O por ejemplo, cuando tenemos miedo, cuando nosotros tenemos miedo, nuestro cuerpo se prepara en un estado de alerta, activa programaciones. Una de las programaciones que activa, física, con respecto a la musculatura, es en los gemelos. Se ponen tensos para salir corriendo, puesto que está en un estado de miedo, dice aquí el peligro. Una forma de darle información al cerebro de que ha pasado todo esto es simplemente hacer un estiramiento de gemelos. Estiras los gemelos con conciencia de que está transmitiendo la información a tu cerebro. Pues todo esto me abrió la oportunidad de empezar a construirme a mí misma. Si yo me construía a mí misma, esto tenía una repercusión física, porque si yo pienso que yo no valgo, yo con esta idea la transmito de formas muy sutiles, incluso con una postura corporal. Entonces, a través de nuestro cuerpo le hablamos a nuestra mente. Y ya me quedó claro que yo no controlaba mi cuerpo. Luego pasé a la mente. Digo, madre mía, si yo no sé cómo funciona mi cuerpo, yo no sé cómo funciona, ¿qué es mi mente? ¿Quién soy yo? ¿Mi mente soy yo? ¿Cómo pienso? ¿Soy yo? ¿Y por qué pienso lo que pienso? ¿De dónde me lo saco? Pasamos ahí a estudiarnos nuestros orígenes. Respecto a lo que he compartido, este estudio con el cuerpo, llegaron a mí, claro, las personas apropiadas, como pasa. Cuando empiezas a mirar en un sitio, tú abres esa percepción, esa sensibilidad, y mensajes que a lo mejor se te pasan desapercibidos, de pronto florecen ante ti. No es que hayan florecido, es que estaban ahí, pero tú ahora los ves. Y hay un señor que se llama Joe Dispenza. Cuando yo di con su trabajo, Joe Dispenza, él es bioquímico y doctor en quiropraxia, ha estudiado la química del cerebro, el envejecimiento. Es ahora mismo uno de los pioneros en ciencia, ¿no? En lo último de ciencia. Porque aunque yo de aspecto de adicta, pero yo empecé con esto muy científica, o sea, yo no creía en nada. Yo creía que estábamos aquí de casualidad, yo me quedaba con lo que percibía en mis 5 sentidos y punto. Entonces Joe Dispenza comparte una cosa que a mí me sirvió de mucho, que hablando de la química cerebral, nosotros somos, nuestro cerebro tiene neuronas y tiene una actividad eléctrica. Cuando hay un pensamiento hay conexiones de neuronas. Hay un pensamiento determinado y se activa un circuito. Este circuito, si se piensa durante mucho tiempo una idea, se convierte permanente. Esto es permanente. ¿Qué es lo que se dice en psicología? Se convierte en creencias. Y esas creencias van a gobernar tu vida de forma inconsciente o subconsciente, o sea, la van a gobernar por encima de tu consciente, porque está implantado en ti, porque no tienes que hacer nada para pensar en esas creencias, simplemente te levantas por la mañana y te actualizas. Y si yo tengo el autoconcepto de que podía haberlo hecho mejor, ¿qué puedo hacer que no he hecho? Aquí me equivoqué, o no soy lo suficiente para, que es una de las cosas que muchísima gente llegamos a pensar, y es lógico que llegamos a pensar esto, ¿no? Porque desde pequeños, con el ánimo de ayudarnos, nos corrigen, nos están corrigiendo continuamente. No, esto es así. Y con el buen ánimo,
Si yo te digo a ti, esto no es así, lo que a ti te queda es, no lo sé hacer, una y otra vez, una y otra vez. Entonces abrigamos ese concepto de incompletos, de pocos sabios, ¿no? Que nos conlleva una autoestima baja, interfiere en la postura corporal, interfiere en los actos de nuestra vida, en desechar esas ideas que de pronto tenemos que nos parecen maravillosas y decimos, son tonterías, esto de la imaginación que es quienes somos nosotros, y se pone en funcionamiento esa programación mental. Y me di cuenta que todo lo que yo pensaba acerca de las cosas también era fruto de algo que no era yo, era fruto de algo que me habían construido a mí, desde pequeña, ¿no? Entonces, yo dispensa habla en concreto, para yo entenderlo, porque yo era y soy muy científica, decía, cuando hay un pensamiento se activa una corriente de energía que activa una neurona, un circuito de neuronas. Y esto transmite una información a la glándula pineal. La glándula pineal lo pasa, da unos datos por medio de neuropéptidos, que son neurotransmisores, pasa a la corriente sanguínea. Y la corriente sanguínea fluye en todo el cuerpo. De modo que cada célula recibe el pensamiento. Cada célula que nosotros tenemos recibe nuestro pensamiento. Esto es muy fuerte porque nosotros somos creación de nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que pasa? Las células tienen X receptores. Estos receptores funcionan a razón de la función que tengan, valga la redundancia. Si pongamos, hay 10 receptores, 10, y de estos 10 solo reciben 5, estos se van atrofiando por falta de funcionamiento. La célula se queda con estos 5 receptores que son los pensamientos que está recibiendo. Podría recibir más, pero como no lo recibe, la atrofia. Cuando esta célula se divide, esto ya va a desaparecer. De modo que la siguiente célula ya no podría recibir nada porque esto no existe. Y entonces nosotros nacemos, nuestro cuerpo se hace adicto al pensamiento. De modo que estos son los momentos en la noche o en el día que nos encontramos pensando, pero ¿por qué pienso si yo no quiero pensar esto? Y cuando nos descuidamos estamos pensando una y otra vez la misma idea. Simplemente eso es tu cuerpo se convierte en tu mente y te dice lo que tienes que pensar, porque necesita ese químico para seguir, porque es como recibe las órdenes, ya no puede recibir más, porque esto se desaparece en la otra. Vale, entonces yo soy lo que pienso. Bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar? Y entonces también llega a mí el hecho de que la mente recibe lo que le dan los sensores y la mente interpreta a razón de conocimientos anteriores. Si hay algo que no conocemos, simplemente no lo detectamos. No se detecta. En tu mundo no existe, pero sí existe. Es que no lo tiene activado. Decía, el conocimiento era libre, y es cierto, mientras más conoces, más eres capaz de ver del mundo, más cosas eres capaz de percibir del mundo. Entonces, mi mente recibe por los 5 sentidos. ¿Y qué pasa con eso que son intuiciones? Con eso que son sensaciones, con esas cosas que de pronto se nos vienen sin explicación. ¿Qué pasa? ¿Eso no vale? Eso no... solamente lo que ve, lo que toco, lo que... ¿De dónde viene eso? ¿Le puedo hacer caso? ¿Le tengo que hacer caso? Me puse a estudiar el tema de las sensaciones de los sentidos. Y dicen que el cerebro, dicen no distingue de dónde vienen esas sensaciones. El cerebro hace una interpretación de todo lo que percibe, pero no tiene por qué ser físico o que se pueda tocar o ver, sino muchas más cosas. Hay más allá. Ahora se ha descubierto que el corazón tiene 40.000 neuronas. Nosotros tenemos el cerebro como estrella de la inteligencia y con los descubrimientos que cada vez nos vamos acercando más. Y ayer se lo decía a Carlos y a Paqui, la frase de Mark Planck. Mark Planck fue el descubridor físico en el 1944, dijo una frase porque es el padre de la física cuántica.
Y él decía, se empieza por Dios, el creyente empieza por Dios y el científico termina en Dios. Esto quiere decir, hay muchas cosas que no percibimos, pero no quiere decir que no existan. Percibimos a razón de los sensores que tenemos despiertos. Cuando me di cuenta de la limitación o de que el mundo se dibujaba a razón de los sensores o de mi percepción, y el cerebro no distingue, el cerebro le da igual recibirlo por un sitio que por otro, entonces entró en mi vida la imaginación y la visualización. El cerebro emite, y esto está estudiado, los mismos químicos cuando tú recuerdas una situación agradable o desagradable que cuando la viviste. De modo que, si cuando yo recuerdo algo que no está pasando ahora, puedo emitir unos químicos, si yo imagino exactamente igual, porque algo que no está pasando. Y entonces entró el tema de la visualización. Yo estoy segura, yo tengo, como yo digo, varios ibuprofenos, ibuprofenos que son míos, que no es medicina, pero a mí me ha servido, ¿no? Y uno de mis ibuprofenos era imaginarme bailando, flotando. Cuando yo tenía esos dolores, yo me imaginaba, pero tomando conciencia de que yo estaba transmitiendo un químico a mi cuerpo. Cuando yo estaba imaginando, yo estaba activando un circuito neuronal nuevo. Una dirección, ese pensamiento, ese dolor, lo estaba manipulando de otra forma. Y lo hacía de otra manera. Había ya un circuito fijo, el camino de siempre, y cuando yo me daba cuenta que aparecía, decía, lo voy a coger y lo voy a llevar por otro sitio, voy a abrirle camino, voy a llevar este pensamiento por otro sitio, lo voy a hacer de otra manera. Imaginando. Y me imaginaba bailando, y me imaginaba flotando, y me imaginaba liviana, flotando el pelo, como una hadita. Y por las noches lo hacía y era un ibuprofeno. Yo llevo 6 años, yo tenía una medicación que era, entre otros, la lírica. La lírica se descubrió porque era se descubrió que como efecto secundario era efectiva para las personas que tenían dolores de origen neuronal. Pero en un primer momento era para personas que sufrían de epilepsia, o sea, es droga pura. Y yo llevo 6 años sin medicación. Hago yoga, o sea, cosas que yo no podría hacer. Yo tengo una niña de 6 años, yo la cojo en brazos, mi madre todavía sufre. Niña, que no me coge. Digo, mamá, tú no conoces la hija que tienes. Estoy haciendo muchísimas cosas que no podría hacer. De hecho, yo sé que si hay la teoría de universos paralelos, porque yo ya me lo creo todo, me lo creo y lo respeto todo, habrá cosas que me identifiquen más, cosas que me identifiquen menos. Que no me identifique hoy no significa que no me identifique mañana. Y si hay otro universo paralelo, yo sé que hay otra Sisi que está en una silla de ruedas, porque el kit de Tarlov, era una espada de Damocles. A mí me decían, en cualquier momento te puedes quedar en una silla de ruedas, porque había personas que le había pasado. Y no sé si habrá otra Sisi experimentando eso, pero que era una de las posibilidades que yo tenía. Pero yo no me quedé ahí. Paralelo a esto, ahora voy a entrar a hablar un poco de nueva psiquiatría, ¿no? Respecto al cuerpo y a la mente, al cuerpo físico, que habría mucho que hablar del cuerpo físico porque nosotros tenemos, me abría lo invisible, nosotros tenemos creo que no le voy a decir nada nuevo a muchas personas, tenemos un campo electromagnético que sale desde el corazón, que abarca mucho más de 2 metros, se ha medido 2 o 3 metros, ahora se está comprobando, ahora no, hace tiempo, se está hablando que va mucho más allá. De hecho, hay 2 satélites funcionando ahora mismo, ¿no? Que están uno en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur, midiendo el campo electromagnético de la Tierra. Y se ha visto como hay alteraciones según en los sitios donde ha habido grandes catástrofes, que cuando, por ejemplo, en las torres, cuando hubo el atentado de Estados Unidos, estos satélites detectaron una anomalía o una onda distinta en el campo electromagnético de la Tierra.
cuando hubo esa avalancha de buen hacer hacia esas personas, que hubo tanta concentración, tanto voluntariado, todo, estamos conectados, ¿no? Y hay una cosa que para mí fue un poco, es que es verdad, ¿no? Lo que decía ayer, para que esto es cierto, una demostración. Un aparato, está el electroencefalograma y luego está el magnetocefalograma. Y esto ya para mí fue la prueba. O sea, yo no he creído nunca en nada. Yo no he creído, y lo vuelvo a repetir porque es que he sido muy cabezona, no he creído en lo que yo no veía. Yo tenía que verlo. El magnetocefalograma es un aparato de medición de las ondas magnéticas del pensamiento. Está colocado como unos 30 centímetros de la cabeza, o sea, no hay contacto físico. Y lee cuando hay un movimiento hacia un pensamiento, claro, lo lee. O sea, nosotros lo que pensamos, que esto es impresionante porque es lo más cercano a Dios que, por lo menos yo tenía la definición antes. Cuando nosotros pensamos, nuestro pensamiento interactúa con el exterior. Nuestra limitación, nosotros creemos que tenemos la limitación aquí, pero esa es la que vemos. Si nosotros desarrollásemos más funciones cerebrales, de las que también habla Javier Álvarez, por eso, si podéis venir, es tremendo este hombre, porque este hombre es, como él ha dicho, es un científico dentro del sistema, y es una persona que se ha cuestionado mucho. Nosotros tenemos mucho más de lo que vemos. El resultado que nosotros vemos es simplemente lo que nosotros vemos. Hay un dato que decía que cuando iban los barcos a descubrir América, los indígenas no veían los barcos. No los veían. Veían una onda extraña en el mar, pero no veían los barcos. Y era porque jamás en su vida habían visto un barco. Su mente no lo podía, no procesaba esa información. Y esto, cuando yo me enteré, digo, ¿y qué me estoy perdiendo yo? Que no está dentro de mi mente todavía. O sea, lo que no veo realmente no existe. Esto fue una revolución. Paralelo a esto ya, cuando ya me quedé claro que yo podía construirme a mí misma, y empecé mi trabajo poco a poco, estudiar mis creencias, de dónde venían, intentar entenderlas y reemplazarlas por algo que no me hiciera daño, porque, bueno, si estamos bien, pues genial. Pero si hay algo que nos está diciendo dentro, y una enfermedad es simplemente eso. Una enfermedad es precisamente esto que voy a decir, es una garantía de que funcionamos. La enfermedad es una garantía de que no funcionamos. Porque aparece, por ejemplo, un proceso de inflamación y tiene su sentido. Una fiebre tiene su sentido y lo sabemos. Cuando hay una inflamación, lo que pretende es inmovilizar ese sitio. Tener cuidado, llamar la atención para que esté protegido. Cuando aparece la fiebre, es para destruir a las bacterias con las altas temperaturas. Si todo esto lo sabemos, si sabemos cómo funciona el efecto placebo, que está científica, que está perfectamente aceptado en el ámbito de la medicina, hay un efecto nocebo. Hay un efecto nocebo. Si nosotros podemos echar mano del efecto placebo, vamos a estudiar el efecto nocebo, que nos proporciona todo lo contrario. Funciona, funciona. Si no te lo crees, la vida te va a dar los testigos que necesitas. Vosotros, si creéis oportuno, yo he traído unos vídeos de estas personas que a mí me han ayudado. En cualquier momento tengo que decir, si tenéis preguntas, alguna, porque para mí esto es un coloquio. Yo estoy aquí compartiendo con amigos. Bueno, de forma paralela a todo esto, que yo creo que no hay casualidad, tengo dos hijos, Armando y Lara. Armando en este momento tiene 11 años. Y Armando desde pequeñito, pues, entró como muy serio en la vida. Y aquí me emociono,
porque aquí es cuando llegó este señor Javier Álvarez. Me emociono por lo que él vivió, pero en la actualidad estoy inmensamente agradecida porque cuando yo me di cuenta que si no te gusta una cosa es tan sencillo como cambiar, tan sencillo como hacer las cosas de otra manera. Y no puedes esperar a hacer las cosas de otra manera solamente quedándote en lo que sabes, porque lo que sabes te va a llevar al mismo sitio. Hay que poner en duda lo que sabes, introducir datos nuevos y entonces podrás cambiar fuera. Bueno, pues Armando fue diagnosticado con síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger, bueno, esto tiene mucha historia, porque todo el diagnóstico, yo ya me di cuenta que es simplemente aplicación de protocolos. Ya está. De hecho, el síndrome de Asperger en su momento, cuando fue diagnosticado, era una, por decirlo, ellos lo dicen patología aparte, y cambiaron la definición en el 2009 de autismo, cambiaron una palabra por otra para englobar a este síndrome de Asperger. O sea, son trámites administrativos, yo lo considero administrativo, a lo mejor porque conviene, pues no sé, a nivel de tratamiento, a nivel, no lo sé. Entonces, Armando, cuando fue diagnosticado con esto, claro, te lo diagnostican como una limitación, te hacen ver la limitación. Y yo, claro, ya que venía de un trabajo, yo me gusta investigar más. Y dentro de mí había algo que decía, es que no hay nada equivocado. No puede haber nada equivocado. Si una enfermedad tiene sentido física, yo lo he comprobado que tiene un sentido. Mi enfermedad en este caso, a mí me estaba diciendo que yo tenía una autoestima por los suelos. Eso es lo que me estaba diciendo, porque yo tenía el problema de espalda, mi postura siempre ha sido encogida y esto obliga a la musculatura, todo tiene relación, ¿no? Esto también tiene que tener un sentido profundo. Si es que la vida es un sentido profundo, entera. Y empecé a estudiar pedagogía alternativa, me acerqué a la pedagogía 3000, en todas se contemplaba al niño, pedagogía 3000, pedagogía Siri. Estudié un poquitín, pero esto ya no fue vivencial. De Steiner fue el primero que llegó, muchas pedagogías, todas maravillosas. Todas respetaban al niño como un ser divino, respetado. No un ser a moldear, sino un ser a avivar. Es lo que ahora hay más conocimiento, aunque esto en muchos sitios ya se viene haciendo. Tomar conciencia de que cuando venimos somos un adulto y que cuando somos adultos seguimos siendo niños. Y tener respeto cuando viene un ser como un ser completo, adulto, no alguien que viene sin saber. Viene completo. Claro, pero ese ser completo, como adquiere un cuerpo, y ese cuerpo tiene que interactuar en un mundo, tiene su herramienta, como todos tenemos. Y los 6 primeros años tiene además una lógica espantosa. Hasta que sale la primera dentición, estamos en formación. Cuando ya sale la primera dentición es como un paso que da nuestro cuerpo de decir, estoy listo para masticar yo solo, es un pasito. Y ahí cambia una programación, cambia una forma. Hasta los 6 años nosotros estamos funcionando en un estado, el cerebro tiene distintas vibraciones, distintas frecuencias, está cuando dormimos, el caso es que está a ver si me sale, el alfa, estado alfa cuando dormimos, delta, todo esto, ¿no? Pues hay uno que es zeta, el estado zeta, que es un estado casi hipnótico, que nuestro cerebro funciona en esa vibración hasta los 6 años. ¿Para qué? Memoriza todo lo que está pasando. No memoriza lo que le dicen, memoriza la vivencia, porque es lo que le va a proporcionar a ese cuerpo poder desenvolverse en este mundo. Y ahí
pasa directo, ahí no hay filtros. Es como esa cámara, son 6 años de cámara y de almacenamiento. Hay que dejarlo, al ser hay que dejarlo tomar contacto con esta tierra. Y para eso tiene su herramienta. Tiene que terminar de formar un cuerpo. Los 6 primeros años de vida, la energía corporal está enfocada a terminar los órganos vitales. De modo que hay funciones neurológicas para los que a lo mejor es un poco precipitado acometer en esos años. En esos años el movimiento libre es esencial, porque se experimenta a sí mismo a través de su cuerpo, porque está llegando a este mundo. Y es libre. ¿Por qué? Cuando nosotros nos estiramos no nos estiramos con un manual. Nosotros empezamos a estirarnos y el estiramiento de un músculo llama a otro, y a otro, y a otro. Cada vez nos estiramos de una forma distinta. Cada músculo va hablando uno a otro y es libre. Esto no puede ser, se estira uno así. Ya faltaría más que nos dijeran. Eso es lo que pasa hasta los 6 años. El movimiento libre es esencial. El niño termina de desarrollar los órganos vitales. Y esto se nos ha olvidado. Bueno, Armando entró en este mundo, pues como todos los niños, al colegio a los 3 años. Muy serio. Y a los 7 años le hacen ese diagnóstico y yo sentía que había algo más. Llegó a mí todo esto de la pedagogía y empecé a estudiar el tema de los niños. Y enfoqué en él lo mismo que enfoqué en mí. ¿Cómo puedo ver yo esto desde otra perspectiva? Si yo lo mío ya no lo vea como limitación, sino como una oportunidad de conocerme desde otro punto de vista, es lo mismo. Con Armando igual. Armando tiene unas circunstancias y yo tengo que ver lo que aporta. Yo no me puedo quedar en la limitación. Armando tiene un 143 de coeficiente intelectual. Cuando le hicieron... Y sin embargo esto pasaba desapercibido, nadie le hacía caso. Solo se quedaban en las dificultades. Armando no entiende la extorsión, no entiende la mentira. Claro, la socialización, entrar en la sociedad. Dependiendo de en qué sociedad, porque ya gracias a Dios las cosas están cambiando. Cada vez puedes ser más libre y decir más lo que piensas. Pero desde pequeño eso de no digas, esto no lo digas, lo otro no lo digas, o no digas esto, mujer, que esto, lo que son las mentiras sociales, él no lo concebía y yo me decía, si yo estoy muy bien, ¿qué problema hay en esto? Estar con él es una oportunidad. Y yo intuía, ya en el campo de la medicina tenía referentes importantes para mí, en el campo de la ciencia, como el doctor Bruce Lipton, como Joe Dispenza, como Greg Braden también. Y en el campo de la mente yo decía, no encuentro a nadie. Y ahí fue cuando nos encontramos con Javier Álvarez. Javier Álvarez, ahora este año se ha jubilado, pero ha estado trabajando desde pues, toda su vida en el Sistema Nacional de Salud, ejerciendo como jefe de psiquiatría en el Hospital Universitario de León durante los 12 últimos años. Y él observa muchas cosas que ya veréis quién es, las compartirá. Él observa, con respecto a los diagnósticos mentales, observa la severidad y la estigmatización que sufren muchos de las personas que son diagnosticadas con una patología psiquiátrica y observa que se diagnostica cada vez con más ligereza. Él afirma que en la actualidad hay un 6 o un 7% de diagnóstico de bipolaridad
y el estimán dice que esto es una barbaridad, porque la vida es subida y bajada. Y que en un momento dado a cualquier persona en un estado X, dependiendo de cómo se mire o dependiendo de... puede ser diagnosticada de una depresión o puede ser... Él estudió a San Juan de la Cruz y cuando leyó La noche oscura de San Juan de la Cruz, vio que en la actualidad sería susceptible de un diagnóstico de depresión endógena grave. Por lo que si San Juan de la Cruz hubiera nacido hoy, hubiera ido en ese momento a un psiquiatra, le hubiera diagnosticado una depresión y no habría atravesado su noche oscura con la conclusión de autoconocimiento a la que él llegó. Y se hubiera quedado estancado ahí. De modo que una situación que es temporal, un estado depresivo, se convierte en permanente. Y él extrapola esto a más. A bipolaridad, a esquizofrenia, a todo esto, porque él dice, la mente, nosotros utilizamos, del cerebro, perdón, utilizamos porcentajes muy bajitos. Cosas como la telepatía, la telequinesis, están reconocidas. Sin embargo, eso nadie le hace caso. Sí, se reconoce como el efecto placebo. Son potenciales, una puerta enorme de salida, grande de salida, pero que no se habla de ellos ni se acerca. Tampoco tiene que acercarlo a nadie porque si nosotros vamos andando el camino, se nos va abriendo el camino. Sin embargo, esto no se le hace caso. Y son funciones dormidas del cerebro, pero son funciones que tenemos todos. En el pasado nosotros éramos incapaces, éramos incapaces, por ejemplo, ¿qué pensaríais de cuando no conocíamos el fuego y el primero que hizo el fuego y alguien lo vio dijo, esto es magia? Y no es magia, es conocimiento. Sabían cómo hacerlo, porque tenían ese conocimiento. Aquí pasa igual. Nosotros vamos avanzando en la vida y cada vez nacemos más evolucionados, más completos o diferentes, adaptándonos a razón también de la propia demanda del universo. El universo es expansión, nosotros nos expandimos igual. Entonces él lanza una hipótesis al mundo, que para mí es una revolución para el mundo. Para mí Javier Álvarez él no le gusta, ¿no? No sé si lo verá, pero a él, cuando hablo de él, le expreso lo que es para mí. No, esto es alguien que va a dejar mucha huella, porque va a ser alguien importante. Lanza una hipótesis, la hipótesis de la hiperia. La hiperia, lo que viene a compartir con la hiperia es, hay momentos en el que el cerebro tiene una actividad, una explosión de actividad grande, masiva. Entonces, a consecuencia de esto, hay funciones que a lo mejor se despiertan de una forma muy llamativa o inesperada, y estas personas que experimentan esto, pues se quedan desorientadas. Es como cuando se desatasca una tubería, ¿no? Y no saben muy bien cómo tomarlo, claro, van a un especialista, el especialista coge su protocolo de aplicación de patología y le dicen esto y enseguida empiezan con la medicación. Él habla y afirma que la medicación efectivamente es útil en ocasiones puntuales, pero que en la actualidad se está cronificando, de modo que no se está dejando que las personas podamos investigarnos, como por ejemplo yo con mi tema de espalda y mi tema de enfermedad degenerativa. Si me llego a quedar ahí, sin moverme con mi lírica, yo hubiera empezado a coger peso porque hubiera estado sentada y mi musculatura hubiera empezado a atrofiarse porque ya estaba debilitada y me hubiera quitado todo lo que estoy viviendo, incluido esta maravilla que estoy viviendo aquí en este momento. Hubiera estado en mi casa pensando que es que no puedo hacer otra cosa. Y
en esta explosión masiva, hiperactividad cerebral, por eso él le llama hiperia, pues cuando sucede esto y la persona queda un poco desorientada, hay herramientas. Hay herramientas, claro, se le dice herramientas alternativas porque no está dentro de lo oficial. Y lo oficial, al fin y al cabo, son protocolos. Cuando llegó el a mí me sirvió de mucho, porque ya yo tenía muchos datos de Armando. Y yo me di cuenta que Armando no es Asperger, Armando es Armando. Ya está. Y tiene sus potenciales. Y que si yo me centraba en sus limitaciones, pues la iba a desarrollar más. Y si me centraba en sus potenciales, pues lo iba a desarrollar más. Lo mismo que me pasó a mí. Igual, si yo me centro en mis limitaciones, lo iba a desarrollar. Y si me centro... Y todo esto tiene un punto de mucha lógica, porque cuando yo empezaba esto y empezaba a irme por la energía, por no sé qué, decía, no, a ver, me voy a lo más lógico. Lo más lógico es que a lo que le presto atención es lo que se viene ante mí, lo que se dibuja en mi mundo es a lo que yo presto atención. Con respecto a lo que yo presto atención, hay un vídeo, un ejercicio, que me encantaría ponerlo, porque para mí fue muy revelador. Y si queréis o apetece, lo vamos a ver. Hemos hecho desaparecer a un gorila de la marinera, de modo que dos personas, una lo describiría de una manera completamente distinta a la otra. Y esto es lo que pasa en la vida. Yo siempre pongo un ejemplo. Dos amigas. Imaginaros dos amigas. Y una tiene complejo de gordita y no está gordita. Y la otra está más entradita en carne, pero no tiene complejo. Imaginaros que van por la calle, andando las dos. Y de pronto se encuentran con una amiga o un amigo, y le dice, ¿dónde vais, gordi? Y ahí queda la cosa. Esa noche, cuando se acuestan las dos, la que tiene complejo de gordita, ¿cómo te ha ido? Pues no, que me he encontrado y me ha dicho que estoy gordita, sí, es verdad que estoy gordita. Y la otra hubiera pasado desapercibido porque no tiene ese complejo. Fíjate, qué forma de interpretar la vida. Aquí tenemos una super herramienta. Esto es una super herramienta porque nos hace ver que podemos abrir el campo de atención. Y no solo eso, sino cuestionarnos muchas cosas del pasado que se nos vienen a la cabeza con la forma de martirio, de lo que yo viví, lo que me hicieron, lo injusto que fui, lo injusto que fueron. ¿Realmente esto pasó así? No puede ser una interpretación a razón de los patrones de los sensores que tenían. Y es más, el pasado ya ni existe. Voy a manipularlo a mi conveniencia. Voy a crear mis propios recuerdos. Si nosotros vivimos nuestra vida siendo conscientes de que cada momento que estamos viviendo estamos creando un recuerdo, lógicamente no lo haríamos mal, ¿no? No crearíamos un recuerdo malo, crearíamos un recuerdo bueno. Cuando aplica esto, cada momento es como un regalo. En cada momento puedo construir mi realidad maravillosa. Así de sencillo, cambiar mi perspectiva. Respecto a lo que no vemos, entré también en el mundo de la física cuántica porque, vuelvo a decirlo, yo muy científica. Me acerqué a los trabajos de Max Planck y siempre iba por médicos y siempre yo he ido a médicos. Trabajo de Deepak Chopra, que es muy reconocido. Y hubo otro vídeo también que a mí
me hizo cambiar la percepción del mundo. Me abrió un campo de posibilidades tremendas y tomar conciencia de que soy creadora. Entonces había muchas cosas que me encajaban en esto que decía, hijo de Dios hecho a imagen y semejanza. Muchas cosas volvían a mí. De pronto eran flash, ahora lo entiendo, pum, ahora lo entiendo. Me di cuenta que lo que me había pasado hasta ese momento, que yo en aquel momento calificaba como absurdo o tontería, era como cuando tú estás en una gran cocina y tienes muchísimos ingredientes y los vas poniendo y no sabes muy bien qué hacer esto. Alguien entra y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando. Y lo criticas, tienes la cocina muy desordenada. No, pero es que esto está aquí, lo voy a utilizar allí. En este momento no lo entiendes, pero cuando pruebas el plato vas a entender lo que hace esto aquí, ¿no? Y me di cuenta de que eso era la vida. Que en realidad no es que estemos perdidos, ni que estemos enfermos, ni que estemos equivocados. No, es todo la preparación a la toma de conciencia de quienes soy ahora mismo. Lo que soy, lo que somos. Toma de conciencia de que somos la vida. Cuando esta noche, o cuando anoche os acostasteis, por ejemplo, o cada noche, yo no sé si antes de dormir os da tiempo de estar con vosotros. Y cuando yo estoy conmigo antes de dormir, antes yo decía, había momentos en los que me picaba algo y iba mi mano a rascarme casi de forma inconsciente. Y algo en mí decía, ¿quién está ahí detrás? ¿Y qué es esto? Cuando estamos a punto de dormir, cuando no hay nadie, no hay estímulo externo, sigue habiendo una sensibilidad y sigue habiendo una actividad. En teoría ya no tendrías que tener tu cuerpo está, desaparece todo, pero sin embargo sigues vivo. Y esa es la vida. Cuando descubrí y me abrí a lo que no veía, pues llegó este extracto de un vídeo, un documental de Deepak Chopra, que también fue para mí muy llamativo. Y os lo voy a compartir. De los átomos, nuestros sentidos nos fallan. Surge un nuevo nivel de la realidad. Es extraño levantar la mano y pensar que a un nivel más profundo es un conjunto de vibraciones invisibles que tienen lugar en un vacío. A nivel atómico, todos los objetos son en un 99,99% espacio vacío. Los electrones son vibraciones que se originan y se extinguen millones de veces por segundo. Por tanto, el universo entero es un espejismo cuántico que se origina y se extingue millones de veces por segundo. Los flashes cuánticos van tan rápido que no podemos observarlos, por lo que el cerebro utiliza una artimaña y ve objetos sólidos que son continuos en el tiempo y el espacio. El espectáculo de luces cuánticas abarca nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y deseos y los sucesos en los que participamos. En otras palabras, somos creados una y otra vez de forma continuada. El Génesis no tuvo lugar solo una vez. El Génesis será ahora. El átomo no es como una materia sólida, más bien es como un sistema solar. Podemos obtener más pistas sobre el enigma de la creación a partir de un aparato corriente, un televisor. Cuando me levanto de la silla y cruzo la habitación, parece que mi cuerpo se desplace. Pero a nivel cuántico no ocurre nada de eso. Una serie de partículas virtuales lanzan destellos que crean la ilusión del movimiento.
No hay nada que se mueva de izquierda a derecha en esta pantalla. Lo único que tiene lugar son los destellos de las partículas de fósforo rojas, verdes y azules en la superficie de un tubo de rayos catódicos. Del mismo modo, una bola de golf lanzada al green no se mueve. También se origina y se extingue a una velocidad increíble en diferentes ubicaciones. La partícula A va al vacío y cuando vuelve, la partícula B, una nueva creación, está una fracción minúscula más cerca de la meta. Pero aquí aún hay más misterio. Cuando la bola desaparece por un nanosegundo para reaparecer un poco más a la izquierda o a la derecha, ¿por qué no se ha desintegrado? Al fin y al cabo, ha estado ausente durante un lapso de tiempo y no hay ninguna razón para que no desaparecieran su forma, tamaño y color. La física cuántica puede hasta calcular las posibilidades de que la bola no caiga en el hoyo. ¿Quién es capaz de retirar el universo y devolverlo en una fracción de segundo? Todo lo que experimentamos como realidad material nace en un dominio invisible más allá del espacio y el tiempo. Es muy difícil asumir que nuestro origen, nuestra procedencia, no es de este mundo. Aquí estoy con todas mis características. Las personas me ven y me oyen, creen en mi existencia, pero mi existencia es casi inexistente. A nivel cuántico no existen sonidos, imágenes, texturas, colores ni nada reconocible. El alma es el punto de unión entre mi yo virtual y mi yo físico. Es la inteligencia organizadora la que me mantiene intacto. Es una hazaña excepcional, ya que los átomos de mi cuerpo son un mero espacio vacío recorrido por ráfagas de energía en millonésimas de segundo. Este es el poder de la creación. Una fuerza que juega con nuestra existencia en un abrir y cerrar de ojos, donde el polvo crea estrellas, las estrellas se convierten en mundos y los mundos dan lugar a la materia orgánica del ADN. El mundo material está lleno de objetos familiares que podemos ver, sentir, tocar. ¿Qué os ha parecido? Impresionante. Maravilloso. Imaginaros, con el hecho de estar quieto en un mismo sitio, en la creación continua de todo el universo. Imaginaros, cuando andéis por la calle, o estando quieto, la de veces que te construye. Eres la auténtica manifestación de esa inteligencia. Esto es impresionante. Si somos conscientes de esto, cuando miremos nuestro cuerpo, ¿cómo podemos sentir que está incompleto? ¿Cómo podemos sentir que es defectuoso? ¿Y cómo no nos podemos amar a nosotros y a los demás? Cuando empiezas a tomar conciencia de que tu cuerpo es una creación que se recrea continuamente, vamos a empezar a crearnos a razón de lo que sentimos. Cuando algo nos hace sonreír, a centrarnos en esas sensaciones en las que decimos, vibro con esto, esto es lo que me llama. Todos los patrones mentales, todas las reglas dejan de tener tanto peso, porque las reglas están contempladas desde la información que tienen, y la información ha sido útil durante un tiempo,
Pero es que el ser humano es un ser, una cristalización, una coagulación del universo tan perfecta que es inevitable que lleguemos a ver los perfectos que somos. Desde este prisma, cuando nos miremos unos a otros, da igual el estado que esté atravesando. Y esto es... Y a mí me perdonáis porque yo soy muy llorona. Me emociono de gozarme y de gozaros. Cuando veamos a alguien mal, es un Dios que tiene que pasar eso. Y está bien. Quien dice que está mal es la mente. La mente. Porque la mente quiere que las cosas sean como ella quiere. Y no se abra lo imprevisto. Imprevisto es para ella, claro. Pero donde vive lo imprevisto, ahí habla Dios. Ahí habla el universo. Dios, como quiera llamarse. Pues yo durante mucho tiempo no he creído en Dios. Ni he creído en nada. Me acuerdo una vez, esto es una anécdota, de estas cosas que te dicen en el pasado que cobran importancia en el momento, ¿no? Me encontré, iba yo en el residencial, estoy, están aquí ya mis amigos, ya lo saben porque le tengo yo a ellos, les pongo la cabeza, me voy a hablar y no paro. Iba hace ya unos años, entraba yo por mi casa, había un árbol y de pronto se me acercan dos mujeres preciosas, dos señoras lindas, así con el ademán de... eran testigos de Jehová. Y yo antes cuando veía testigos de Jehová pues decía, uy, estos están con el coco mío, ¿no? Y lo que me decían pues siempre lo dejaba de lado. Y se me acercan así muy amorosos. ¿Tú crees no sé qué? ¿Tú por qué crees que estamos aquí? ¿Porque tenemos que estar? Sí, pues de casualidad. Pues lo mismo que existe. Yo en ese momento tenía esa idea. ¿Y quién cree que ha hecho ese árbol? Y yo miro, pues un árbol. ¿Qué está ahí? Porque alguien lo ha plantado. Y eso se quedó ahí. Fíjate tú, un encuentro así, pequeñito, que podía perfectamente ser olvidado, ¿no? Y al cabo del tiempo, cuando empiezo a acunar esto y empiezo a ver la divinidad o lo sagrado, si habla en una línea espiritual, o la inteligencia si habla en una línea científica, de todo lo que existe, de todo, pues se me venían estos encuentros que yo en aquel momento calificaba como tal o como cual, y de pronto ese árbol que yo lo tenía enfrente de mi casa, me quedo mirándolo, y fue un verano, ya no pasó más. Ese árbol asomaba las ramas, y yo cuando asomaba las ramas recibía un pensamiento que me decía así, tranquila. Era el pensamiento que se me venía. Y empecé a pensar, digo, el árbol me habla. Y cuando pensé eso, se me vinieron a la cabeza estas dos mujeres, diciendo, ¿quién ha hecho ese árbol? ¿No crees que está ahí para algo? No sé qué. Digo, la madre que las parió. Que son todos mensajes, todo, y no importa que no lo entendamos. Es más, si intentamos entenderlo es cuando no lo vamos a comprender. Porque si intentamos entenderlo desde la mente. Y la comprensión es algo que es dentro, se siente dentro como una pieza de puzzle class, que encaja ahora. Pero para que haya ese encajar, tiene que haber que esa pieza se salga. Y eso es lo que pasa con la enfermedad, con estas criaturas que están en un estado que no llegamos a entender por qué. Tiene su sentido profundo. Todo tiene su sentido profundo. No sé qué hora es. Casi media, van a ser 2:20. A mí me gustaría hacer un ejercicio que lo hice ese día, a mí me gustó mucho, porque nosotros cuando hablamos, vosotros estáis escuchando y lo estáis recibiendo de una manera,
pero cuando se involucra más sentido el cuerpo, el movimiento, las sensaciones, se convierte en una vivencia que se experimenta y forma parte de nosotros, ¿no? Y yo esto lo visualicé y lo utilicé como herramienta. En su momento, cuando me venía una situación que me hacía sentir de una manera, tomaba conciencia de que tenía que gestionar el pensamiento, ya lo he mencionado antes, por otra línea y construir nuevos circuitos neuronales. Y cuando me venía decía, lo voy a manipular, me di cuenta que tomaba conciencia en ese momento de ese pensamiento. Y entonces lo hice con personas, para que las personas lo experimentasen. ¿Os apetece poner de pie y hacer alguna cosita? Sí, pues si queréis.